Bienvenidos a un nuevo programa de especiales Realpolitik Televisión. En este caso quiero darle la bienvenida a alguien muy especial que siempre me gusta mucho entrevistarla por la calidez que transmite cada vez que habla. Vamos a darle la bienvenida a Carolina Píparo, que es diputada por Cambiemos. Carolina, muchas gracias. Siempre estoy agradecida que te acerques a los estudios y charlemos. A vos, gracias a vos. ¿Cómo estás? Porque estamos en un momento de plena campaña, más allá de que te queden 2 años como diputada, pero en donde uno tiene que sentir el apoyo, sobre todo de Cambiemos, donde sea, ¿no? Sí, lo estamos dando. Yo en particular siempre participé de las marchas de Cambiemos antes de ser diputada y me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho llenarme de esa energía que nos da la gente. Y siempre me preguntan si voy, si hay mucha gente, si hay poca gente. Yo siempre fue igual cuando pedimos extinción de dominio, me acuerdo que éramos, no sé, 100. Nunca me importó cuánta gente hay, sino la energía de esa gente, y la verdad que me llena de energía. Ayer fuimos a Junín y lo vimos muy bien a Mauricio, la vi muy bien a María Eugenia, y eso también a uno lo llena de fortaleza porque necesita verlos fuertes. Al mismo tiempo también estuviste en Belgrano, que fue fuerte, y supongo que al haber visto también tanta cantidad de gente, después de tantos golpes, porque sinceramente uno cuando vio los resultados de Mendoza dice, bueno, sí se puede, justamente un poco el lema. ¿Y crees que era necesario un poquito esta inyección de energía para captar la fuerza y hacer ese último envión? Sí, yo creo que siempre es necesaria esa energía de la gente. O sea, yo la recibí sin ser política. Cuando me pasó lo que me pasó, la recibí con la ley de víctimas, peleando, la gente en la calle se nos acercaba. Creo que siempre es importante esa energía, esa fuerza, la gente que la está peleando, porque realmente hay mucha gente peleándola, que te viene a dar fuerzas a vos, que estás adentro de todo esto. Y creo que el presidente también se va con mucha fuerza de ahí, porque ve que hay mucha gente unida en los valores que nos unen, que creo que es importante. Una de las cosas que veo que siempre te recriminan y me parece como muy, muy injusto, te echan en cara, es justamente el hecho de que hayas tenido lo que tuviste que pasar para hoy por hoy ser diputada, ¿no? O ser representante. Siempre me acuerdo lo que me dijiste vos, que la única manera, o sea, en vez de golpear puertas, ahora estás haciendo algo justamente por la política y por esas personas que lo necesitan. Un poco se ve en esta nueva ley que salió, aparte de obviamente todo lo que sucedió con lo trágico que tuviste que pasar en tu vida. Sí, yo creo que es en general el reclamo a la víctima que se involucra en política, y creo que uno hace lo que puede con lo que le pasó, y tampoco lo que me pasó es que me inhabilita a ejercer la política. Tampoco es que yo salí del hospital de Gonet a la política. Claro. O sea, yo estuve mucho tiempo, me costó mucho tiempo recuperarme, y sí me dio mucha fuerza reunirme con otras víctimas, como Luján, como Matías Baniato, como Vivian Perrone, como Jimena Duris, que es la mamá de Ángeles Rawson. Con todos ellos, con Gladys Cabezas, con todos ellos fuimos a pelear una ley de víctimas que creo que hoy sí se plasma, que creo que lo que más dejó la ley de víctimas es un mensaje, que es que la víctima es la víctima. Claro. Porque hasta un momento la víctima parecía el victimario. Hay toda una romantización. Yo no puedo decir que había una romantización de la delincuencia. Yo creo que sigue habiendo una romantización de la delincuencia en ciertos sectores políticos que claramente lo muestran, porque en el año 2016, para no ir muy lejos, votamos la ley de ejecución penal, que era, lo que pedíamos era que violadores y asesinos cumplan la condena, y parecía que estábamos pidiendo pena de muerte, era cumplir la condena, y todo el kirchnerismo votó en contra de esa ley. Claro. Con esta romantización de asumir como pobreza y delincuencia, que es lo mismo, a mí me parece un insulto realmente esa asociación, con esta cuestión como estas declaraciones de Grabois, que sale a decir, si a mí me tocara juntar papel, yo salgo de caño. La verdad que no sabés, flaco, qué harías si te juntara, si tendrías que ir a juntar papel. No sé, mi abuelo vino de una guerra, se fue a laburar en una fábrica de obrero por turnos, le pudo dar a sus hijos una educación hasta la secundaria, obviamente, después en la universidad, bueno, cada uno trabajó. Mi viejo cargaba nafta para recibirse. O sea, ¿qué harías? Y generalizar de esa manera y siempre quitarle dignidad
a lo que es el trabajo, a lo que es el esfuerzo. Creo que ese es el mensaje que no hay que dar más, que a mí me preocupa que se siga. Eso es lo que más me preocupa. ¿Qué mensaje damos del esfuerzo? ¿Qué mensaje damos de la violencia? La violencia no la podemos avalar y creo que gran parte del mensaje del kirchnerismo ha sido avalar la violencia. Mismo la candidata a vicepresidenta ha dicho: el pibe sale de caño porque no consigue laburo. Esa relación no es tan así. La cámpora es un gran tema. Recién nombraste a Gladys, a quien yo tengo un gran afecto. Y últimamente fue, lamentablemente, noticia por un hecho donde se utiliza el nombre en la revista Barcelona del hermano, o se hace como... se hace burla de lo que es el cartel donde no se olviden de cabezas. Que terrible, me parece. Es fuerte, pero al mismo tiempo una compañera tuya de la legislatura también usó un poco a Gladys para la política en la Facultad de Kirchnerismo, y después prácticamente estaba ayudando a uno de los asesinos de su hermano a reinsertarse en la sociedad y demás. ¿Cómo ves todo eso? Porque según mi opinión es cagarse las víctimas, un poco así, ¿no? Yo, obviamente la cárcel, como lo dice la Constitución, debe ser para reinsertarse, pero la condena es la condena. Eso es lo que ellos no respetan y ahí es donde yo difiero. Yo, por ejemplo, cuando voy a las cárceles, que se trabaja mucho con justicia restaurativa, con la responsabilidad. O sea, ¿qué responsabilidad tuviste vos? Pues si no, parece que toda la responsabilidad siempre es del contexto y no es así cuando empiezan a trabajar en este tema. Y la realidad es que mi límite es, obviamente yo trabajo con personas que han cometido robo a mano armada. La verdad es que yo, con una persona que ha quitado la vida, prefiero no sentarme, lo que no significa que si cumplió una condena y se le da una oportunidad, no pienso que está mal. Yo no me sentaría porque yo soy una víctima y porque yo me identifico con las víctimas, no me identifico con el victimario. Pero bueno, no sé qué oportunidad le dio ella. Sí sé esta cuestión del asesor, no asesor. Bueno, en la legislatura no es asesor. Sí me parece que igual está mal puesto porque decían que era asesor de la legislatura, cuando en realidad en ese momento estaba en el Consejo Deliberante de la ciudad. O sea, creo que lo que, periodísticamente hablando, sobre todo porque yo la saqué a Gladys en la radio, después estuvimos charlando mucho con ellos y nosotros en Red Politik hicimos una investigación al respecto y mostramos las fotos en donde estaban en el Consejo Deliberante de ellos, mostramos el video donde están inclusive trabajando con Cristina, donde están asociados, donde se muestra el vínculo, y ellos lo seguían desmintiendo. O sea, asesor en diputados nunca fue, pero porque ella estaba como concejal, ¿no? Claro. Pero se mostraron las fotos en donde estaba su prensa en ese momento con el asesino a medio metro y está el vínculo ahí. O sea, y él mismo dijo que era así. Entonces, y 3 meses antes, Florencia le había llamado a Gladys para hacer una muestra de su hermano en la Facultad de Periodismo. Yo creo que ahí estuvo un poco. Y Florencia la llamó a Gladys para pedirle disculpas porque el asesor... Y más lo que significa el crimen de cabeza. Creo que ahí es... Pero sos decana de periodismo, encima, ¿no? Es decana de periodismo, pero bueno, también ha dado muestras de premios a Esteche, de premios a Chávez. O sea, creo que muestran esa cuestión. Nosotros cuando, por ejemplo, discutíamos ejecución penal y la cámpora venía con los delincuentes a discutirnos esta ley. Entonces creo que no es una cuestión de... Nosotros nunca fuimos en menoscabo, o sea, menos derechos para los delincuentes, pero no poder ponerse en el lugar de la víctima, eso es lo que, claro, lo que parece que hay como una incapacidad de ponerse de ese lado, cuando en realidad creo que lo justo es lo justo. O sea, la víctima es la víctima. José Luis fue una víctima de un delito terrible. Entonces, yo a la hora de sentarme sí elijo al lado de quién sentarme y no me sentaría al lado del asesino de José Luis. Está el caso también de María Luján, hoy por hoy candidata, y también fue víctima, en este caso, de la tragedia de Once. Sé que tenés muy buena relación con ella, así que me gustaría un poco que cuentes esa relación y cómo ven esta situación y del otro lado lo que se está jugando, ¿no? Porque
me gustaría en su momento también charlar con ella, pero que vuelve al kirchnerismo, que fue uno de los culpables de la muerte de su hijo, me parece que también debe removerlo un poco. Sí, la realidad es que sí, ella obviamente esperó para involucrarse en el juicio, ella estuvo conforme con la condena conseguida, que se lo nombre como preso político a debido, la verdad que es bastante injusto cuando hay una condena ratificada por casación, que tardó muchísimo en ratificarse, y acá es donde nos preguntamos hasta dónde el Estado, porque yo creo que siempre hay un Estado cómplice en estas situaciones. Es lo mismo que cuando hablamos de la provincia, ¿no? Porque yo digo, el juez de garantías de La Plata, Melazo, por ejemplo, en mi juicio me fue a abrazar, a desearme que se haga justicia. Y hoy es un juez que está preso, sospechado de ser jefe de una banda de delincuentes. Entonces el Estado, para algunos, es responsable cuando conviene. Cuando no conviene, miramos para otro lado. María Eugenia sacó a 13.000 policías de la fuerza, policías que están sospechados de ser cómplices del delito, de convivir con el delito, de usufructuar este lugar que le da el Estado. Entonces creo que esas son las cuestiones que tenemos que debatir, porque creo que en muchas muertes el Estado ha estado involucrado. Y en la tragedia de Once está mostrado por la justicia, o sea, no es que lo está diciendo María Claro. Luján. Lo está diciendo la justicia, está preso por las 52 muertes. ¿Qué relación te une con María Eugenia? ¿Te identificás con ella en la lucha y demás? ¿Y crees que es un poco injusto todo esto que le está sucediendo, de que no se vea el verdadero trabajo que hizo? Yo creo que hizo un trabajo muy profundo, yo me identifiqué siempre desde el primer día que la conocí, en el 2014, cuando yo no tenía pensado involucrarme en política. Ella es una persona que siempre ha escuchado y en eso no ha cambiado. Ella me convoca como víctima para decirme, ¿qué harías vos como víctima? ¿Qué te faltó a vos como víctima? Claro. Y la realidad es que a mí no me había faltado nada, que es lo terrible de todas las personas que aparecemos en los medios, ¿no? Porque queda como el caso primero. Claro. Y todas las personas. Y tu caso marcó mucha diferencia, sí. Claro, pero todas las personas, vos fíjate, María Luján, Matías, Vivian Perrone, o sea, fueron casos muy mediáticos que la justicia, en esto no podemos ser hipócritas, la justicia, los casos que están en los medios están primero, entonces Sí. había toda una dinámica de las víctimas de buscarnos para buscar a los medios, o sea, no nos pedían el teléfono de un fiscal, el teléfono de algún diputado, nos pedían el teléfono de ustedes. Entonces recaía en lo mediático que uno tenga asistencia a la víctima. Entonces nosotros fuimos a luchar por una ley que tratara a todos por igual, o sea, sea Claro. mediático o no sea mediático, porque lo mediático tiene que ver con que puede ser que hay casos que conmuevan más. En el caso de Isidro era un bebé, pero no es menos doloroso para otra salidera que era el papá de alguien, que era el hermano de alguien. Tal cual. Entonces nosotros buscamos eso y María Eugenia entendió eso desde el primer momento. Todo, o sea, porque cuando llega Cambiemos al gobierno, que yo no era parte en el 2015, Germán Garabano o Gustavo Ferrari en la provincia, nos llama a todos a la mesa. Y yo me acuerdo que al principio me enojé, porque yo dije, ¿por qué? ¿Ahora no nos tocaba a nosotros? O sea, Claro. Y no, era el momento de todos. Cambiemos es realmente un espacio donde se escuchan todas las voces. Y creo que eso es lo valorable. Y con respecto al trabajo de la gobernadora, sí, me parece injusto lo que está pasando, porque me parece que tuvo que arrancar muy de atrás, que ojalá hubiera arrancado de más adelante. Por ejemplo, esto de la policía, respaldar al policía que trabaja bien, darle chaleco, darles armas que funcionen. Ojalá todo esto hubiera estado hecho. La gobernadora hizo la primer cárcel para jóvenes con condenas menores a 5 años. Es la primer cárcel en Latinoamérica donde hay un tratamiento integral, o sea, educación. Es una cárcel digna de visitar porque es realmente el futuro. De esa manera es la manera de integrarse, no de otra, cumpliendo normas, cumpliendo horarios, cumpliendo con el estudio. O sea, las personas que ingresan ahí tienen que firmar, tienen que aceptar las condiciones y las aceptan. Entonces todo esto habla de una política a largo plazo. Las escuelas, toda la crítica a las escuelas.
o sea, no sabían ni cuántas escuelas había, muchísimo menos en qué estado edilicio estaban. Las escuelas no se vienen abajo en 2 años. O sea, las escuelas estaban venidas abajo. Se invirtió, la gobernadora luchó para que los municipios inviertan el fondo donde tenían que invertirlo, como se invierte en La Plata, que es el municipio récord donde se ha invertido. Pero bueno, todo eso no se levanta de un día para el otro. No podemos cerrar todas las escuelas para arreglarlas. Entonces creo que es muy de abajo y creo que realmente la lucha contra las mafias es real, porque viste, a veces decir la lucha contra las mafias es muy lejano. Y no es tan lejano. Acá el Pata Medina había que pedirle permiso para hacer una vereda. Sí, sí. Había que comprarle el catering. Ahora ya vemos, o sea, falta el Pata Medina y ya vemos cómo se están tiroteando. O sea, qué tipo de sindicato manejan, cuán democráticos son. Sí, bueno. Entonces la mafia no es tan lejana. Los jueces en la cárcel, o sea, el juez, la policía. La mafia es la que nos hacía la vida imposible a todos los platenses. Entonces es un concepto cercano porque nos tocaba a todos y ojalá alguien no hubiera mirado para el costado antes y empezábamos con, por ejemplo, pensar como en Capital en jornadas extendidas en las escuelas. Claro. Acá tenemos que empezar mucho más de atrás, en restablecer los edificios, en empezar a medir la educación, decir qué se está aprendiendo, qué no, porque ese derecho también lo habían quitado. Y ahí es donde digo que el esfuerzo parecería que no vale, porque vos le quitás al papá el derecho de saber si su hijo está aprendiendo, si no está aprendiendo. ¿Y el esfuerzo para qué? Si igual todos aprobamos. Claro. ¿Está bien eso? No sé, discutámoslo. O sea, yo estoy abierta al debate. Para mí no está bien. Vamos un poco a las elecciones, principalmente a la ciudad de La Plata. Vos convivís en el recinto con una de las candidatas de la ciudad, que es Florencia Saintut. ¿Qué relación tenés con ella en lo que respecta a la legislatura, pero principalmente en cuando se debate como candidata? Porque yo supongo que debés ver a la candidata y al mismo tiempo ver a la diputada. ¿Qué análisis haces de todo esto? La realidad es que a Florencia, bueno, hace mucho que no tengo ningún tipo de relación. Nunca nos hemos sentado a conversar sobre ningún tema. Entiendo sí que estamos en veredas opuestas. A mí siempre me gusta discutir con la verdad, o sea, más allá de que la verdad pueda doler, incluso al espacio del que formo parte, que es un espacio de mucha autocrítica. Pero por ejemplo, yo recuerdo, ayer leí el reclamo de las trabajadoras del 144 y recuerdo a Florencia defendiendo este reclamo, que me parece que está muy bien que lo defienda, pero también que resalte que ni siquiera existía el 144 en un gobierno al que ella apoyaba. Claro. Había 15 trabajadoras del 911, hoy hay 100 trabajadoras. Y se buscó la forma para que el 144 funcione las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, no reconocer nada no me parece que sea la forma de debatir. Y creo que esta es la forma en que yo la he escuchado debatir. Y en ese sentido me resulta que no estamos hablando con la verdad. La verdad es decir, no existía, hoy existe, estamos reclamando tal y tal derecho. Claro. Pero reconocer, porque si no parece que no se hizo nada, en género parece que no se hizo nada. La realidad es que sí se hizo y se hizo mucho. En esta ciudad, el hogar que se está haciendo, que se está construyendo, va a tener el doble de capacidad. Las tobilleras, que nacen del Ministerio las compra el Ministerio de Justicia de la Nación, la provincia las baja, los municipios las ordenan los jueces, han mostrado un 100% de efectividad. Todo lo bueno también hay que reconocerlo. O sea, obviamente es una herramienta más, no significa que con esto, con ninguna medida sola solucionamos todo. Claro. Pero tenemos un 144, tenemos una red de hogares que no había, o sea, cada uno trabajaba por su cuenta. Hoy tenemos 10 hogares más en la provincia y estos hogares funcionan, o sea, no hay lugar en el hogar de La Plata y bueno, podemos recurrir a través de la provincia, que ellos tienen toda la logística de dónde puede ir a parar esa mujer que ha sido víctima de violencia. Claro, porque aparte de ser diputada, estás trabajando en el municipio. Sí, en la Secretaría de Género y Asistencia a la Víctima. Justamente por eso me gustaría también ir cerrando con eso, que cuentes un poco el trabajo, qué es lo que llevas, porque se critica mucho, pero en realidad
hay que informarse un poco de lo que se está haciendo y del rol que estás ocupando, que es muy importante, sobre todo en tiempos en donde se debate el rol de la mujer y donde creo que la mujer está ganando un poco ese protagonismo que se merece hace mucho tiempo. Yo lo que rescato y agradezco de Julio es darme la oportunidad desde el Ejecutivo, o sea, yo pude combinar las dos tareas y me nutrió mucho. Llegué a una secretaría donde muchas trabajadoras piensan exactamente lo contrario políticamente y realmente me parece un ejemplo que no haya venido un intendente a sacar a todo el que pensaba distinto. Claro. Me gustaría saber si en la universidad, por ejemplo, de comunicación fue así, o sea, si uno puede pensar diferente, me parece sumamente importante y sumamente valioso, porque el eje es otro, el eje es la víctima en una universidad, bueno, el eje debe ser el estudiante, el diálogo, el debate, y realmente lo que pudimos avanzar mucho, y en esto Julio también apoyó mucho, es en un tratamiento también para el hombre que ejerce violencia, porque la realidad es que el hombre que ejerce violencia no le pasa nada, o sea, te informan de una restricción. Entonces acá es donde pude combinar, primero me parece importante estudiar los proyectos que uno presenta, o sea, porque siempre hay un ranking, ¿no? De quién presentó más. Yo podría presentar 500 proyectos, el tema es que sean viables. Claro. Yo presenté un proyecto viable porque vi la necesidad de dar tratamiento a los violentos, o por lo menos se tomen una molestia de empezar en estos dispositivos que estamos capacitando, que esto es una herramienta importante que va a quedar. Una herramienta, lo que no significa, como te decía, que soluciona absolutamente todo. Pero se están formando dispositivos de profesionales que ya trabajan en el municipio para dar tratamiento a las personas que ejercen violencia. A veces estas personas que ejercen violencia, nosotros vamos a las escuelas, damos los cursos y tal vez los chicos de 17, 16 años se están descubriendo cómo son en una relación. Y nos encontramos con casos que nos fueron a consultar los chicos que se sintieron identificados por algunas de las conductas. Por ejemplo, revisar un celular, estar celoso de que esté con las amigas. Y para ellos no teníamos una respuesta. Y me parece importante tener una respuesta. Porque ¿qué nos encontramos? Víctimas, o sea, un agresor denunciado por 3, 4 víctimas. O sea que estamos tal vez salvando a una víctima o corriéndola, ayudándola a correrse porque es un proceso totalmente individual, pero a la vez esta persona sigue en esta dinámica. Entonces, desde la legislatura lo que yo propongo es que ante el incumplimiento de la restricción se sometan a un dispositivo de tratamiento. Me encanta. Pues la verdad es que son cosas que marcan la diferencia y que ayudan a un montón de personas que quizás al no tener la información o no tener los recursos para poder llegar a eso, después terminamos contando los femicidios que hay o las muertes que hay. A la hora de elegir los candidatos, hay que analizarlos por cada uno cómo hizo la gestión en donde corresponde, o sea, tanto sea en un municipio como, no sé, vamos al caso de la otra candidata en la universidad. Cada uno tiene que ver la gestión que hizo y en base a eso se tiene que analizar qué es lo que hace. ¿Pensás que es así? O... Yo creo que es muy interesante lo que dice Julio en ese sentido, que investiguen, que sepan a quién están votando, que sepan qué gestión hizo, dónde la hizo, dónde tuvo la oportunidad de hacer gestión. Bueno, Florencia en la universidad, Julio como intendente. Entiendo lo mismo que María Eugenia, que ojalá hubieran estado las cárceles en otras condiciones, las escuelas en otras condiciones. Ojalá la obra hidráulica que costó millones y millones ya hubiera estado hecha, incluso antes del 2013. Pero bueno, yo creo que hubiera tomado el mismo camino que tomó María Eugenia y que tomó Julio. O sea, creo que la prioridad era mitigar las inundaciones, coordinar no solamente la obra hidráulica, sino coordinar el trabajo humano, que uno vaya para allá. O sea, hoy está todo coordinado, bomberos, SAME. Sí, hasta una app en donde te avisa directamente. Una app donde te avisa. El SAME, o sea, el SAME es importantísimo porque yo lo viví desde el otro lugar, desde el lugar que decían, no, todas las ambulancias, había una ambulancia y estaba en un solo lugar. Eso no existe en ninguna parte del mundo, o sea, la ambulancia tiene que estar preparada para llegar a cualquier lugar. Las guardias de los hospitales, porque la guardia de los hospitales era donde esperaban mi familia, mis amigos, mientras yo estuve internada, y era un pasillo que te tirabas en el piso. O sea, esa era la guardia. Entonces creo que sí es importante ir a ver eso, y también hubiéramos esperado tal vez empezar por más adelante, pero creo que si la gente nos da la oportunidad,
o sea, hay un camino recorrido y podemos mirar para adelante. Sí creo que este es el camino. Gracias, Caro. Gracias.